Vamos a hablar ahora de lo que es el ausentismo en las clases, en los estudiantes, de acuerdo a la pandemia y antes de la pandemia. Hay un estudio que habla de una tendencia justamente a que los chicos no vayan a la escuela o por lo menos se ausenten. El estudio ha sido encabezado por Iván Matovich, el coordinador del programa de educación de CIPEC, que lo tenemos en comunicación con nosotros. Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo andás? Hola, buen día para todos y todas ahí en el canal. Bueno, Iván, la verdad que el estudio es bastante interesante. No solamente se reduce a lo que ha pasado también en la pandemia, sino la evaluación es con un parámetro anterior y esta tendencia del ausentismo que ya se viene marcando ya desde el 2006. Es así. Bueno, el 2006 es un hito fundamental para nuestro sistema educativo porque es el año en el que se sancionó la Ley de Educación Nacional, donde como país nos propusimos que todos los chicos terminaran la secundaria de manera obligatoria, es decir, hasta los 17 o 18 años. Antes no era así, entonces eso marcó un hito fundamental. Y lo que sabemos es que desde los últimos 15 años, un desafío importante ir bajando lo que se llama la tasa de inasistencia, es decir, la tasa de chicos que deberían estar dentro de la escuela pero que no lo están. Eso venía bajando más o menos del 26%, para 2012 eso había llegado al 22% y se esperaba que en el año pasado, sin la pandemia, eso fuera aún más bajo. Lo que vemos es que con la irrupción de la pandemia podríamos volver al mismo porcentaje que teníamos en el 2012, es decir, podríamos retroceder casi 10 años en los avances que veníamos haciendo, que cada vez más chicos no quedaran excluidos del nivel secundario. Para que te des una idea, antes de la pandemia, 7 de cada 10 jóvenes de 10 a 22 años, es decir, que ya deberían tener la escuela secundaria, en Argentina todavía no habían completado la secundaria, y esto aparte estaba atravesado por mucha desigualdad, porque si uno iba a los grupos más vulnerables era 9 de cada 10, pero si iba a los grupos más ricos era 4 de cada 10. Entonces eso plantea gran desafío a partir de la pandemia, ¿no? Así es. Iván, otro también de los resultados que llama la atención, que es de 3 de cada 10 niños no se insertan en el colegio, pertenecientes también a una situación y a una clase social vulnerable, porque están entre elegir llevar un sustento, un aporte a sus casas, a sus familias, o continuar con sus estudios. Eso es un dato que sigue siendo preocupante. Sí, totalmente. En general lo que vemos no solo en Argentina, sino en América Latina, el estudio que es, digamos, los autores son, yo soy coordinador del programa, pero los autores son Alejandra Cardini, el director, y Juan Cruz Perugia. Los autores que son parte del equipo, lo que ven es fundamentalmente que tanto en Argentina como en América Latina, los jóvenes todo el tiempo están, digamos, compitiendo entre poder terminar su educación secundaria, pero también llevar un ingreso a sus hogares. También lo que pasa es que tiene muchísimas tareas de cuidado, tanto a niños, niñas, hermanos más pequeños de las familias, como también adultos mayores, que claramente sabemos que los cuidados aumentaron con la pandemia. Entonces, si ya antes los jóvenes estaban, digamos, compitiendo entre su escolarización y otras responsabilidades, con lo que ha implicado la pandemia en diferentes dimensiones de la crisis, los jóvenes todavía tienen más desafíos para poder compensar todas estas responsabilidades, ¿no? Bien. Iván, buenos días, te saluda Andrés Oliva, ¿cómo estás? Hola Andrés, buen día. Te quería hacer una consulta respecto a esto que vos mencionás, ¿no? Cómo los indicadores socioeconómicos afectan también a la asistencia a clases. Se viene hablando mucho tiempo de las dificultades de acceso a la tecnología y que eso también afectó a la continuidad escolar el año pasado, sobre todo con las restricciones en todos los niveles educativos por la pandemia. ¿Qué evaluación tienen luego de ya transcurrir un año y medio, no? Sí, definitivamente entiendo el punto, y sí, claramente frente a la restricción de la presencialidad, las tecnologías fueron una de las principales aliadas a la hora de poder sostener el vínculo pedagógico, y sabemos que en Argentina el acceso tanto a los dispositivos como a la conectividad, que son como dos condiciones fundamentales para poder sostener esto, todavía tenemos, toda esta dimensión tiene desafíos pendientes muy grandes. Solo para
digamos, para mostrar el resultado de esto que estás comentando, Andrés, pensemos que durante el 2020, 4 de cada 10 jóvenes tuvieron bajo o nulo vínculo con sus docentes, es decir, que no recibían tareas o lo hacían una sola vez por semana y sin alguna devolución. Y en el primer semestre del 2021 hubo semanas en las que 9 de cada 10 estudiantes no asistían a las aulas, con lo cual esto marca un poco la pauta de cómo eso tiene que ver seguramente con las dificultades para acceder en parte a estas tecnologías y cómo esto se ha estirado, digamos, hasta la mitad misma del 2021, ¿no? Así es. Iván, con respecto a esto, ¿no? A la falta de contacto con los docentes, a este ausentismo que se vio marcado, incluso más, como decías vos, con la pandemia, la evaluación, podemos decir, ya desde el 2006 hasta ahora, es un panorama un poco crítico. No me arriesgo a dar un adjetivo, ¿no? Sabemos que con pandemia todo es diferente o el contexto es distinto, pero es complicada la situación en ese sentido. Sí, es un desafío muy grande, es un desafío no solo educativo, sino social, porque todos sabemos que la educación es una parte fundamental también no solo para garantizar el derecho a la educación misma, sino también porque después eso implica mayor desarrollo económico, mayor cohesión social, mayor democracia crítica, con lo cual todos los esfuerzos que sean dirigidos a la educación también son esfuerzos dirigidos a otras dimensiones de la sociedad y sí, sobre todo implica empezar como es una situación excepcional, poner herramientas excepcionales en la mesa. Una de esas puede ser, bueno, justo la semana que viene vamos a estar publicando, esta semana vamos a estar publicando un documento sobre políticas de prevención temprana del abandono, por ejemplo, para poder empezar a desarrollar nuevas políticas que atiendan esta situación excepcional, ¿no? Ahí está. Muchísimas gracias, Iván. Excelente el informe. Gracias por hablar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.